Bueno, pues vamos a dar comienzo a la presentación del libro de don Gonzalo Giner, al que tenemos el enorme honor de tener esta tarde aquí en la librería Victorio Luca. Gonzalo, lo poco lo he conocido, la verdad que es que te haces una idea que corresponde perfectamente al espíritu de ese escritor que lee libros tan deliciosos como los que escribe Gonzalo Giner. Es importante el agradecer antes de comenzar, pues sobre todo a los medios de comunicación, al igual que a todos los que estáis aquí, pues que nos acompañéis, sobre todo la iniciativa de Javi, para poder coger hacer más grande la semana cultural, la semana del libro. Es algo importante señalar. Antes de comenzar, vamos a dar paso al concejal de Cultura del Ayuntamiento de Abarán, a Javier, para que nos dirija unas palabras. Buenas tardes. No, yo voy a ser breve porque yo creo que esta tarde el protagonismo lo tiene Gonzalo y yo creo que es la persona que tenemos que escuchar. Yo simplemente, pues bueno, darle la bienvenida al pueblo de Abarán a Gonzalo Giner. Para nosotros es un honor tenerlo esta tarde aquí en Abarán. Creo que con su visita engrandecemos lo que es la cultura en nuestro pueblo, tener un escritor de su prestigio. Y bueno, yo simplemente, pues como le he dicho, daré la bienvenida al pueblo de Abarán, que esto engrandece la cultura en el pueblo. Y bueno, y creo que es el momento de, bueno, pues de paso voy a pasar la palabra a Carmelo, darle también la bienvenida a todos los que estáis aquí, a todos los asistentes, a los medios de comunicación. Y bueno, y le voy a pasar la palabra a Carmelo, que yo creo que lo que la gente tiene ganas de escuchar a Ginés. Muchas gracias. Muy bien. Pues habíamos pensado, para hacer esta tarde dinámico y que todo el mundo se enriqueciera de la oportunidad que nos ha brindado Javi estando aquí, Gonzalo, el que después de intervenir, de hablar Gonzalo lo que él quiera, necesite y estime oportuno, podéis intervenir libremente cualquier cuestión, comentario, que se considere oportuno, con idea de que sea un acto de todo, que no sea un acto simplemente de venir y comentarlo. Vamos, la ha encantado y creo que tenemos que aprovecharlo. Gonzalo, cuando quieras, empezamos a hablar de él. Muy bien. Bueno, muchas gracias a todos los que habéis acudido. Por supuesto, gracias por la presencia también del concejal de Cultura y por tu presentación. A ver, yo me siento raro incluso teniendo tanto micrófono aquí, porque creedme que soy una persona bastante normal y corriente. Siempre digo que soy un loco veterinario que se puso a escribir en un buen momento de la vida y que le ha salido rana. Ha salido rana en el sentido de que de pronto pues las historias que se me ocurrían en la cabeza pues han tenido un recorrido que yo no esperaba, ¿no? Digo esto precisamente porque para mí lo más importante es que mi carrera y mi profesión inicial es la que ha tenido más recorrido, que es la de veterinaria. Soy veterinario gracias a una novela, unos libros, que además Javier ha tenido el detallazo de regalarme unas ediciones de ese libro. Y fue gracias a un libro que se llama Todas las criaturas grandes y pequeñas, de un veterinario inglés de nombre James Herriot, murió hace unos años. Fue un veterinario que desarrolló su trabajo en el Yorkshire, en la zona en Yorkshire inglés, en una comarca, trabajando en campo. Y él escribió sus experiencias en 7 o 8 libros que tuvieron un éxito formidable en Inglaterra y en todo el mundo, porque luego se vendieron en todo el mundo, hicieron series de televisión, luego la reina de Inglaterra incluso le nombró Sir, o sea, es Sir James Herriot, e incluso fue tan importante en Inglaterra que su comarca donde él trabajaba se llamaba Herriot's Land, la tierra de Herriot. Bueno, pues este personaje que yo leí cuando tenía 14 años, la primera de sus novelas, me dejó helado porque me abría unas posibilidades de un mundo en el que me contaban cómo eran los ganaderos, cómo se trabajaba con una vaca a las 4 de la mañana con hielo por todos los lados, rompiendo el hielo de los cubos para poder trabajar y limpiarte. Y no sé, hubo algo en ese libro que me decidió a adoptar y a abrazar esta profesión, la de veterinaria. Y así me dediqué, estudié en Madrid, en la Facultad de Veterinaria de Madrid, empecé a trabajar en Asturias con vacas de leche, en la Asturias más rural, en una época además que ya no tiene que ver con la actual, porque ha evolucionado por suerte mucho,
pero en esa época todavía había pues vaquerías muy, muy pequeñitas, con 4 vacas nada más, que ordeñaba la mujer, y el marido se iba a trabajar a la industria, ¿no? A los altos hornos y en fin, a la industria o a la mina. Y ese era el ambiente de trabajo, ¿no? En el que te encontrabas con gente muy sacrificada, con condiciones de vida muy difíciles, muy duras. Y bueno, estuve trabajando allí durante un tiempo, luego, como soy un poco culo inquieto, bueno, me iréis conociendo a medida que vaya hablando, pero yo tengo varias características. Una es que soy culo inquieto, así, o sea, yo no puedo estar mucho tiempo en un solo trabajo porque no sé, necesito como cambios, necesito estimularme con cosas nuevas. Por tanto, me viene bien lo de escribir, porque me voy metiendo en historias diferentes, en otros mundos, y ya me encaja bien, ¿no? Soy culo inquieto, luego soy bastante irresponsable, eso es lo que dice mi mujer, porque cuando decidí escribir, pues yo, en plan de broma, con un grupo de amigos que tengo de toda la vida, cuando les dije que iba a escribir, pues yo les dije, voy a escribir, voy a escribir. Yo me voy a poner a escribir. Entonces, no, pues bueno, pues escribe. Digo, no, pero yo no voy a escribir una cosa, yo voy a escribir un bestseller. Ya empezaba ya como un poco, yo tenía que hacer algo en plan de broma, no es que lo decía totalmente de broma. Pero la cuestión es que cuando terminé de escribir esta primera novela, que es La Cuarta Alianza, que es esta de aquí, bueno, esta es una edición que hicieron después. Bueno, este fue el primer sueño que vi realizado a nivel de novela. Cuando estaba escribiendo esa novela, pues no podía imaginar que estuviese, por ejemplo, hoy con ustedes aquí, hablando de mi vida o hablando de lo que he hecho, ¿no? Así es que cuando decía a mi mujer que era irresponsable, pues lo decía porque yo, cuando terminé la novela, dije, pues oye, igual podemos ir a publicarla, diciendo, pero tú, ¿cómo eres tan atrevido que primero te has atrevido a escribir algo cuando no eres escritor, no has estudiado letras, has estudiado una carrera de ciencias, no eres periodista, con perdón de la profesión, ni historiador, y te pones a escribir? Y digo, pues sí, me ha salido y ahí estamos, ¿no? Y bueno, pues después de unos cuantos milagros, porque es verdad que si puedo poner y pongo como ejemplo este recorrido mío en nivel literario, lo hago con toda mi buena intención para demostrar que los milagros existen. Y lo digo con todas las de la ley. Porque yo cuando terminé de escribir esta novela, yo la corregí 40.000 veces y tenía intención, pues bueno, de dejarla inicialmente a mis amigos, a mi familia, pues para que la leyeran y ya está, sin más. No tenía ninguna intención de publicar. Lo que pasa es que cuando se la leyeron, pues algunos dijeron, hombre, pues mira, Ken Follett no eres, pero bueno, pero no está mal. Pues, oye, pues igual hasta gusta esto, ¿no? Y yo, bueno. Y entonces, bueno, ¿qué podemos hacer y tal? Y yo diciendo, ¿a quién podemos presentarle? No conocía a nadie en el mundo editorial, a nadie, ni tenía contactos y mis amigos y mi familia tampoco. Y decía, pues no sé. Entonces, uno de mis amigos, que es lo conozco desde que teníamos 5 años, pues él, bueno, estudió la carrera de dentista, es dentista, y entonces sí tiene una clínica que tiene gente, algunas conocidos, ¿no? Y dice, oye, pues yo creo que a mi clínica viene de vez en cuando un escritor, que se llama... no me acuerdo el nombre, ahora me saldrá. Bueno, es un escritor que no es de primera línea, pero bueno, le podemos comentar, y yo cuando un día que esté allí sentado en el sillón, que no se me pueda escapar, pues le digo que tengo un amigo que es veterinario y que está tonto y que ha hecho una novela y que qué hace con ella, ¿no? Entonces ocurrió esto, y el hombre, pues la verdad es que se portó bastante bien. Dijo, mira, yo lo que puedo hacer es que me la mande a mí, me la leo y le digo si es mejor que siga con las vacas o que se dedique a escribir, porque igual no está tan mal, ¿no? Total, que empezamos de esta manera, se la leyó y me hizo una crítica, pues diciendo que necesitaba muchísimas correcciones, que había muchas cosas que no estaban estructuralmente bien hechas, pero que había algo dentro de la novela, ¿no? Que estaba bien, entonces que lo moviera. Y me recomendó presentarla a un premio literario. Dice, no para que lo ganes, sino para que la editorial se lo lea. De tal manera que si igual luego les puede gustar, te llamen, ¿no? Y yo, vale, pues muy bien. Fue el primero, Premio Primavera de Novela. Presento La Cuarta Alianza para el premio y me contestan a un tiempo una carta bastante poco amable, todo se ha dicho de paso, diciendo que, bueno, evidentemente que su tabaco gracias, o sea, que no colaba, que no les interesaba publicarla. Y además me dijeron que era un plagio, o sea, que sonaba un plagio de otra novela que yo no había leído, o sea, que era una cosa bastante fascinante, porque había plagiado algo que yo no conocía, pero bueno. Total que nada, que ahí se quedó la cosa, volví a moverlo a través de una editorial que te autoeditabas tú, no me interesó demasiado, y a lo que voy, y termino con este apartado, ¿no?
Al final hice lo que todo el mundo te dice que no tienes que hacer. La gente me decía, ni se te ocurra mandarle el escrito el manuscrito a la editorial directamente, bueno, se lo van a leer, seguro. Dije, bueno, pues yo voy a probar. Y mandé a 4, empecé por las de arriba, ahí soy también un poco irresponsable y un poco loco, empecé con Planeta, después yo Planeta, Alfaguara, y luego ya tendré tiempo de ir a las de editoriales un poco más de medio pelo, vamos a decirlo así, ¿no? Y bueno, pues les mandé con una carta lo más original que se me ocurrió y bueno, pues me fueron viniendo las contestaciones negativas, ¿no? No estamos interesados, tenemos una programación muy complicada, no entran, tal. Hasta que un día saliendo de una vaquería en la Sierra de Madrid, de Guadalix de la Sierra, pues de pronto tengo una llamada de teléfono, cojo el teléfono y me dice una chica que se llama Raquel Gisbert, que es actualmente la editora más importante que tiene Planeta. Me dice, Gonzalo Giner, dice, sí, pues mira, soy Raquel, trabajo en Plaza y Janés. En ese momento estaba en Plaza y Janés y estamos interesados por publicar tu novela. Bueno, entonces ese es el milagro, ¿no? ¿A qué me refiero milagro? Bueno, pasaron 2 cosas entre medias. Una fue que me cita, eso fue un martes, el viernes a la editorial, yo me presento en las oficinas y me empieza a explicar que se la han leído, que hay que corregir un montón de cosas, pero que van a elegirla o la han elegido como novela revelación de Plaza y Janés. O sea, yo alucinaba en colores. Que además iban a vender, que prácticamente estaban ya empezando a negociar derechos internacionales para 8 países distintos. Bueno, o sea, imaginaros lo que uno puede pensar. Bueno, yo lo que pensé es que empecé a mirar por todos los lados diciendo que hay una cámara oculta y mis amigos son unos cabroncetes porque me la han montado, pero bien hecho además, ¿no? Diciendo, joder. Pero no, pues fue verdad, o sea que fue así. Entonces, el milagro existe, es difícil. Luego me reconocieron que cada año a Plaza y Janés les llegaban en torno a 1.800 manuscritos y de esos publicaban 2 o 3 nada más. O sea que realmente, claro, efectivamente es muy complicado, pero se puede. O sea, y todo, bueno, es un poco, por lo menos os mando ese mensaje de esperanza para el que se anime a escribir, porque escribir tiene un encanto excepcional en el sentido de que uno no solamente está pensando, probablemente no estás pensando en los demás cuando estás escribiendo, sino solamente estás pensando en ti mismo. Yo lo siento, es un poco egoísta por mi parte decirlo, pero uno necesita disfrutar intensamente lo que está haciendo. Y yo lo intento hacer. Evidentemente no todos los días estás así en una especie de clímax, ¿no? Pero bueno, es un ejercicio muy bonito, que es la creación. Y luego, evidentemente, tiene la segunda parte, que es cuando, bueno, pues encima eres consciente que de pronto algo que se te ha ocurrido a ti y que te ha llevado mucho tiempo, pues está en manos de muchísimas miles de personas que de alguna manera u otra, o algunos pues igual cogen el libro y lo tiran, ¿no? O porque no les gusta, pero bueno, otros igual sí. Entonces, pues eso es una doble recompensa la que obtienes, ¿no? Pero realmente la más importante es la primera. La Cuarta Alianza fue, ya digo, pues una sorpresa, fue el libro para mí que puedo tachar como sorpresa. Tiene que ver con... Es una historia que se movía, que a mí me gustaban ese tipo de novelas. Se mueven 2 momentos históricos a la vez, en paralelo, en las cruzadas, por un lado, y después se traslada a la época actual. Entonces hay algo que une esos 2 momentos. Hay una especie de, bueno, unas cosas, un objeto sagrado que une los 2 momentos y, bueno, pues yo me lo pasé como los indios escribiéndola y ya digo, pues bueno, pues tuvo una repercusión, pues para ser primera novela bastante aceptable, a lo cual me lancé con mi segunda novela. Mi segunda novela se llamaba El secreto de la logia, que fue un auténtico desastre, o sea, no se vendió nada. No se vendió nada y de hecho es verdad, Javier, que tú me lo has comentado, que si intenta buscar ahora algún libro es como tarea imposible. No se vendió en España, tuvo, bueno, no solamente mala crítica, sino que es que no tuvo ni crítica casi, o sea, que yo creo que no se lo leyeron ni los críticos ni nadie. Sin embargo, también lo vendieron en el extranjero por la dinámica de que ya habían salido la otra, pues lo colocaron en distintos países y hubo 2 países que barrió muchísimo, que se vendieron muchísimo, que fue en Rusia y en Ucrania. Ahora explico y entenderéis por qué. La novela es una novela que habla sobre... Está ambientada en el Madrid del siglo XVIII, en el Madrid borbónico, pero introduce un poco el inicio de la masonería en España. No es que fuera muy importante el tema masonería, lo que pasa que estaba en ese momento entrando y yo lo trato, ¿eh? Bueno, entonces el tema de la masonería parece que tuvo una cierta repercusión, pero fundamentalmente era una novela de, bueno, casi gore, o sea, era muy sangrienta.
A mí se me fue la mano y el pie y todo en esa novela. O sea, salía sangre, abrías la página y salía sangre por ahí. O sea, me cargaba a todo el mundo de unas formas más brutales que os podéis imaginar. Mi mujer estaba asustada porque decía, yo no entiendo cómo puedo dormir con un señor que me cuelga un tío de la pared y le destripa y luego lo tira para no sé dónde. O sea, unas cosas que me ocurrían espantosas. Y sin embargo, bueno, pues aquí ya digo que nada, y en Ucrania y en Rusia esto les debe de poner este tipo de historias, porque ahí se vendió muchísimo, pero muchísimo, lo de 400, 500.000 ejemplares, o sea, unas barbaridades que eran impresionantes. Y llegamos a la tercera novela, que fue la que yo creo que, bueno, para mí ha sido la que me ha dado quizá un poco más de imagen, ¿no?, a nivel global, que es El sanador de caballos. No sé si está por ahí, me parece que está por ahí. El sanador de caballos. Y El sanador de caballos es una novela que tiene muchos componentes para mí. Trata sobre la historia de un albéitar, un veterinario en la Edad Media en España. ¿Por qué lo escribí? Porque, como decía antes, justo eso, mi historia profesional de la veterinaria se la debo a un libro. Y cuando ya me había metido en este mundo, pues intenté devolverle el favor a través también de un libro que contase cómo era nuestro trabajo en la Edad Media, ¿no? Había libros como El médico de Noah Gordon y otros libros que tratan profesiones en entorno medieval, pero sobre el mundo mío no había nada. Y bueno, pues me puse a ello. Este libro lleva muchísima investigación detrás porque refleja un momento de la historia muy concreto de la España en la que, bueno, todavía y por mucho tiempo está el andaluz en distintas proporciones para arriba y abajo, y los otros reinos cristianos, León, Castilla, Aragón, Navarra y Portugal, y todos esos reinos estaban, pues, como bien sabéis, pues enfrentados o intentando conquistar trozos de la parte islámica, de decir, ¿no? Bueno, la novela se mueve entre dos guerras, entre la guerra de la batalla de Arcos de 1198 y termina en la batalla de las Navas de Tolosa, famosa, de 1212. ¿Por qué hay tanta batalla? Porque los albéitares, los veterinarios, en ese momento tenían a un animal como objetivo de trabajo prácticamente único, que era el caballo. El caballo lo era todo, imaginémonos en la época. Era, por supuesto, arma de guerra, pero también era poder para la nobleza. Los nobles le vendían al rey sus propios caballeros, que los pagaban ellos, y sus caballerías para ayudarle en las batallas al rey. El rey se lo devolvía con tierras, con conquistas o con posesiones o dominios. Pero luego el caballo, pues eso era transporte, agricultura, en fin, correo, en fin, todo lo que le pongáis. Era el animal más importante que existía en ese momento. Y los veterinarios tuvieron un papel muy importante también en esas guerras, porque cuidaban a esos animales, que eran piezas esenciales. Pero bueno, cuando empecé a meterme en el mundo de la España medieval, me empezó a gustar tanto lo que leía y todo lo que iba aprendiendo, que de alguna medida pues fui intentando trasladarlo en esta novela. Por ejemplo, los caballos fueron importantísimos en la conquista o en la reconquista, que se llamaba en ese momento, no se llamaba reconquista, pero en lo que era el cambio que hubo de territorios y de fronteras del norte con el sur y de las batallas. ¿Por qué? Porque los musulmanes tenían una técnica de cabalgar y unos tipos de caballos muy diferentes a los cristianos. Los reyes cristianos y los reinos cristianos tenían caballos de guerra. Los caballos de guerra eran animales muy altos, con una alzada a la cruz me refiero donde empieza el cuello, pues en ese punto, que es donde se mide la altura de los animales, del caballo en concreto, podían medir alrededor de 1,90, 1,80, o sea, eran verdaderos, imaginaros, pues como un percherón, o sea, animales muy grandes, muy pesados, con mucha fuerza, que servía ¿para qué? Pues para que cuando tenía su soldado o su caballero encima, con armadura que pesaba, o la lanza, y con todo lo demás, lo que hacían era presentar un frente de batalla que arrasaba al enemigo. O sea, en la batalla, la táctica era: pongo a correr a los caballos, al galope, con las lanzas en un momento determinado, y pobres los que están enfrente, ¿no? ¿Qué hacían los musulmanes? Los musulmanes tenían unos caballos distintos. Eran unos caballos que es de origen árabe, el caballo árabe o el caballo bereber, que era de la zona del norte de África, del Atlas, que eran caballos mucho más ágiles, más pequeños. Les falta una vértebra, que esto es importante, aunque parece una tontería, pero esa vértebra que les falta, en relación a los otros caballos, les permite girar a la carrera.
de tal manera que el musulmán que hace, en ese momento los árabes, las caballerías árabes que hacían, tenían una forma de montar distinta, con unas, digamos que ponían las piernas encogidas, y de esa manera no necesitaban casi riendas, manejaban el caballo con las piernas. Y el caballo podía hacer giros, carreras, para un lado y para otro, de una forma muy ágil. Entonces a los cristianos les volvían locos, porque cuando se enfrentaban a lo que era una muralla de caballos, venían los otros y empezaban a atacar por los flancos, volvían, se echaban, disparaban con arco, entonces los volvían locos. Y eso fue tan importante que las batallas medievales tuvieron al caballo como protagonista y protagonista de cambio. Los cristianos empiezan a modificar sus técnicas de guerra al ver cómo combaten los musulmanes en ese tipo de árabes. Hablo de musulmanes, pero es en general. O sea, ahí estamos hablando de persas que venían, egipcios, tunecinos, del norte de África, bereberes, etcétera, ¿no? Que eran lo que formaban los ejércitos de Al-Ándalus. Y cristianos también, que estaban, caballeros cristianos que también estaban dentro de las tropas musulmanas. Bueno, pues en esto se mueve esta novela, es una novela de aventuras, en la que hay un personaje muy joven, que es un plebeyo y que decide nada menos que ser albeitar, veterinario. La palabra albeitar es una palabra que para mí me parece preciosa, es de origen árabe. La ciencia veterinaria hasta el siglo XIX en España se llamaba albeitería, y los albeitares toman ese nombre gracias a la ciencia médica musulmana. ¿Por qué? Porque todo el saber médico, que también sucedió en medicina humana, o una gran parte del saber antiguo, se trasladó desde Bizancio hasta las grandes bibliotecas persas, ahí se tradujo al árabe, y los árabes aprendieron muchísima medicina, no solamente humana, sino también animal, a través de toda esa ciencia. Y esa ciencia llegó a España a través del Al-Ándalus, de la presencia musulmana. Y luego se tradujo en Toledo a otras lenguas, ¿no? Al latín o a las lenguas que se hablaban en ese momento aquí. De tal manera que los albeitares eran, como en árabe el albeitar significa el curador de las bestias o el sanador de las bestias, el que trata a las bestias, y esa ciencia médica ganó protagonismo gracias a la presencia musulmana. Y esto no ocurrió en ninguna otra parte de Europa. O sea, el saber veterinario se debió a los albeitares, a la presencia musulmana. Esa presencia musulmana, una vez que luego se tradujeron todos esos tratados médicos, fueron luego subiendo hacia las universidades, bueno, universidades mucho más tarde, pero hacia los centros de conocimiento europeos. O sea que mucha ciencia subió desde aquí para el resto de Europa. Bueno, pues todo ese concepto y todas estas cosas aparecen en esa novela. Como veis, es un tocho, tiene 800 y pico páginas. Con esto quiero decir, os voy a contar una anécdota. Bueno, y yo voy a empezar a dejar de hablar y me podéis preguntar lo que queráis, porque si no yo hablo y no dejo hablar y no me parece bien. Cuento solamente esa anécdota. Tiene que ver con el sanado de caballos. Yo os he contado un poco las dos primeras novelas, pero yo hasta que no llegó el sanador de caballos yo no había visto nunca a nadie comprando una novela mía, y era como una especie de trauma que tenía. O sea, yo iba a las librerías y veía las novelas, ¿vale? Que te da mucho gusto, ¿no? Cuando las ves allí y tal, dices otras. Pero yo no había visto nunca uno cogiendo y pagándola, ¿no? Yo, pues, tenía una ansiedad. Yo veía gente que la cogía, la miraba, la volvía a dejar y yo, joder. Bueno, total que una ocasión, en un hospital en Madrid, que tenía, bueno, una visita que tenía que hacer en un hospital, pues bajé a la zona típica esta de comprar flores y la revista, el periódico, y había pues, varios libros, y entre ellos vi El sanador de caballos. Y digo, anda. Entonces estaba allí mirando y veo a un jovencillo, de 20 años o algo así, mirando la novela y leyéndola por atrás. Y hacía así, la miraba, la ponía, bueno. Y además pidió sensación de que la iba a comprar. Yo dije, por fin voy a verlo. A lo cual de pronto dijo, vaya ladrillazo. Y lo colocó otra vez en la estantería, con lo cual me dejó, que no lo vi, no lo conseguí. Pero traumatizado total. Bueno, luego más tarde ya lo he visto, pero nada, es así. Oye, paro un momento, si queréis preguntarme cosas, si os apetece contarme cosas vosotros, pues yo encantado, vamos, y si no, continúo explicando más historias. ¿Alguien se anima? Bueno, yo, después de lo que has dicho, y viendo dónde está el centro, ¿no? El tema que precisamente los animales y la historia, claro, nunca he conocido a un escritor veterinario, y no sé muy bien cómo te sientes, sino como escritor veterinario o veterinario escritor.
Como veterinario escritor. Sí, mi profesión inicial es la veterinaria y no quiero que... La sigo haciendo, sigo ejerciendo y no quiero dejar de ejercer como veterinario. He tenido que cambiar la forma de trabajo porque antes hacía más clínica y ahora no puedo hacer clínica porque, bueno, desde que estoy con esto, claro, pues si hoy estoy aquí y me llama un cliente que tiene un parto complicado, pues no puedo decirle, mira, yo no puedo llegar, pero llama a otro, porque mi profesión es libre, no es la seguridad social, ¿no? Total que no... Bueno, tuve que cambiar un poco la forma de trabajo y trabajo en alimentación, que es más planificable, que puedo... Mis clientes son ganaderos, pero también son fabricantes de pienso y todo esto, ¿no? Bueno, es más fácil para mí. Pero, bueno, a pesar de todo, es mi ejercicio profesional, sigo siendo veterinario, nutricionista en este momento, y es mi trabajo, de tal manera que, lo he dicho alguna vez, o sea, si tuviese que renunciar a algo, renunciaría a los libros. No renunciaré a la profesión, es que es mi profesión, es lo más bonito que... Es una profesión preciosa. Yo lo siento, o sea, lo siento por los que no lo sois, pero es que ser veterinario es una cosa fantástica, porque es que el ejercicio diario con animales es único. Por eso aparecen en mis novelas. Por eso hay presencia animal en casi todas, no digo en todas, pero en casi todas sí. ¿A qué se debe? A mí hay una cosa que me fascina en mi propio trabajo, que intento fijarme, y es entender a los animales, intentar sintonizar con sus sistemas de comunicación, que los tienen. O sea, ellos comunican emociones, sensaciones, miedos, un montón de... Bueno, son sensaciones simples y emociones simples, ¿no? Pero las comunican y tienen sus inteligencias. A mí lo que me apasiona es intentar entender ese comportamiento, lo que se llama etología, el comportamiento animal. Y yo me fijo mucho, o sea, cuando estoy trabajando con mis clientes, aparte de estar escuchando o estar fijándome en lo que tengo que hacer, intento observar mucho qué hacen, qué dicen, cómo me miran, cómo se comportan, cómo reaccionan los animales. Y eso, claro, para mí no es tan complicado de documentarme como puede serlo para alguien que no lo hace a diario, no lo vive a diario. Entonces, a mí me cuesta documentar las novelas cuando tengo que meter un capítulo del siglo XVI, de, no sé, de época de Felipe II, porque tengo que mirármelo, o sea, no me lo sé, pero si tengo que explicar qué se siente en el parto de una yegua, pues no hace falta, ya se lo puedo explicar perfectamente porque lo he vivido muchas veces, ¿no? Y eso quizá da un poco más de autenticidad al relato, ¿no? Y bueno, pues eso es, o sea, realmente sí, vamos, yo tengo clarísimo que mi trabajo es este. De momento puedo compaginarlo y no hay crisis con ninguna de las dos cosas. Siempre se agradece, ¿no? Que no tengan que obligarte a elegir. No, claro, también es un poco condición, ¿eh? Es una condición que puse en la editorial. Ahora estoy con Planeta. Planeta en un momento determinado, cuando la cosa fue bien, el Sanado de Cairo se vendió muy bien, no sé, también se ha vendido en muchos países. Pues claro, empezaron a decir, oye, pues ¿por qué no hacemos un contrato de 5 obras sin ponerle ni título? Digo, pues un contrato y ya las 5 próximas novelas, con un tiempo determinado, pues nos las das. Y yo dije, no, o sea, no, yo no me puedo comprometer a eso porque no sé ni cuándo las hago. Yo tardo casi 3 años hacer una novela. Entonces, bueno, tengo que dedicarle mi tiempo, que es poco, y tengo que trabajar en lo que me gusta también, y mi ritmo igual no coincide con el de la propia editorial. Así es que dije que no, y que cada libro es un contrato y se acabó, ¿no? Y si es con Planeta bien, y si es con otro, pues será también, o sea que eso no hay más problema. Pero en el fondo, lo que me interesa es lo que decía al principio, me interesa disfrutar con lo que uno está haciendo, que es escribir, y pasártelo muy bien. Yo me lo paso muy bien, y luego si sale bien y se vende, pues estupendo, y si no, pues qué vamos a hacer. Pero de camino ya me lo he pasado bien yo. Sí, a ver, que hay 2 preguntas. Sí, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, tú dices que todos los padres y todas las madres tienen su ojito derecho. Yo le quería hacer 2 preguntas. Una, ¿cuál de sus hijos literarios se ha resistido más, le ha costado más trabajo, y de cuál de ellos se siente más orgulloso? El que más me ha costado y más he resistido es este que tienes aquí, Pacto de Lealtad, y por una razón. El que más me ha costado hacerlo, por una razón, porque hasta ahora era el más actual, es decir que, aunque parezca un poco curioso lo que voy a decir, escribir sobre temas históricos es complejo porque tienes que documentarte mucho, pero es más difícil para el lector ser crítico,
porque o está muy puesto el lector, que los hay, en el aspecto histórico que estás tratando, entonces no te va a criticar demasiado. Sin embargo, cuando son cosas muy recientes, tienes los ojos abiertos de muchísima más gente y pueden parecerle bien o mal. El Pacto de Lealtad es una novela que, digamos, lo intentaba recoger es qué sucedió con los perros durante nuestra guerra civil. ¿Qué pasó? ¿Qué papel tuvieron los perros, no? Porque en otros, mi idea era que en conflictos armados tanto en la Primera Guerra Mundial como en la Segunda, en los ejércitos alemanes, ingleses, franceses, belgas, había unidades caninas muy documentadas que tuvieron un papel esencial, hacían de todo, o sea, desde, por desgracia también utilizaban perros antiminas, que ya os podéis hacer una idea para cómo los usaban, pero bueno, también tiraban cable telefónico, o eran mensajeros, o llevaban munición, en fin, un montón de cosas, ¿no? Utilizaron a los perros. Pero dije, en la guerra civil yo no encontraba nada sobre los perros. Digo, ¿aquí qué pasó con ellos? O sea, no. Entonces, bueno, me puse a investigar cosas y coincidió pues un periodo determinado que era, claro, meterme en plena Segunda República y comienzo de la Guerra Civil. La Guerra Civil no me interesaba tratarla porque es un tema muy tratado, por eso me costó, y ahora eso es lo que voy, me costó mucho porque no quería meterme demasiado en la Guerra Civil por todas las connotaciones que no hace falta que os explique, ¿no? Sino que digo, mira, yo solamente quiero contar un poco este papel y el papel de las primeras veterinarias que hubo en España, porque justo en tiempo de la República fue el primer momento que se admitió a la mujer como veterinaria. O sea, antes no podían, estaba prohibida la profesión, o sea, no podían ni estudiarla y por supuesto ejercerla. Hasta el año, bueno, un poquito antes de la República, pero prácticamente fue en la República cuando ya hubo un método, cuando hubo ya planes de estudio y se presentaron la friolera cifra de 9 veterinarias. Hay 9 mujeres concretos que fueron unas auténticas heroínas porque no solamente tuvieron que luchar contra los prejuicios de la sociedad que veían a un veterinario, tenéis que trasladaros a una época en que los veterinarios, en plena Segunda República, había 2 clínicas veterinarias de pequeños animales en España, uno en Madrid y otro en Barcelona. No había nada más. O sea, los veterinarios no trabajaban con perros y gatos, ¿no? Trabajaban en las casas, acudían a la casa si tenían un problema, pero no había una clínica, ¿no? Lo que quiero decir con esto es que el ejercicio profesional era en granja, era con caballos, con mulas, con cerdos, con vacas, y entonces en esa época se entendía que la mujer no podía estar ahí en esa función porque no era femenino el trabajo y además también es verdad que había determinadas herramientas físicamente muy pesadas que costaba manejar. Todo lo que tenía que ver con dentición de caballos o con arreglos de pezuñas y tal, pues eran herramientas que podían pesar 15-20 kilos. Yo he visto alguna y casi no puedo ni levantarlas, ¿no? Entonces, bueno, con todo ese concepto decían, la mujer no puede trabajar en veterinaria. En la Segunda República empiezan y la novela recoge eso, recoge una veterinaria, una que me invento yo, de ficción, que está al lado de las que sí que eran reales y que cuentan algo de la historia de las que fueron reales. Y hay una historia con un perro y esta mujer que recorre su periodo universitario con todas las dificultades que tenía, ya digo, de sociedad y también hasta de sus propios compañeros que tampoco las aceptaban, ni los profesores las aceptaban, en fin, fue una historia complicada. Y esta fue la que me costó más porque me metí en la guerra civil. Y meterse en la guerra civil, antes lo comentaba contigo, es como que parece que te obliga primero a tomar partido. Y yo no quería tomar partido, no porque no tenga mis ideas, y las tengo, sino porque quería precisamente dar una visión de alguien que sin saber luego cómo termina todo, porque claro, uno se plantea la historia cuando ya la ha conocido, lo que ha pasado, y cómo ha terminado, y quiénes han hecho y quiénes han dejado de hacer, pero cuando de pronto tú estás en medio de algo y salta la guerra y empieza la guerra y no sabes qué va a pasar, pues eso era lo que me apetecía explicar. O sea, alguien que vive, escucha, ve cómo van sucediendo cosas, tiene que huir, tiene que escapar, primero en un bando, luego en el otro, o sea, entonces escucha de los bandos las dos cosas y las barbaridades y las bondades, ¿no? Y eso es un poco lo que recoge, y eso es lo que más me complicó. Menuda contestación para lo que me has contestado. Pero, perdón, ha sido un poco larga la contestación. ¿Sí? Y a la segunda. Mi ojito derecho siempre es la última novela, porque es la que estoy más metido, ¿no? Y es una que he terminado de escribir hace una semana y media y que estoy repasándola en este momento y corrigiéndola. Y es mi ojito derecho porque es en la que estoy ahora mismo más metido.
La que más alegría me ha dado, o sea, cada una yo le pongo un apellido. La Cuarta Alianza, para mí, todas me han dado algo, como unos hijos, como los hijos. La primera la llamo sorpresa, porque fue toda una sorpresa. La segunda, decepción, y además una cura de humildad. Pero en el siglo XVI. El Sanador de Caballos es con un problema pues la que me da el éxito, o sea, que da un éxito brutal, pero además es mi novela más el autismo se personal, define como esa enfermedad porque en el siglo habla de mi pasado. oficio, ¿no? En esa época no, El pero no Jinete del quiere decir que no Silencio es la existiera, novela, sí que que es la existía. siguiente, El Jinete del Silencio es una Y novela os más podéis hacer una idea que escrito, es cuando vea a un chaval que tiene ese trastorno, pues en ese momento pues podían estar pensando que era un endemoniado, que estaba loco, que era un apestado, y bueno, lo pasaban bastante mal. Entonces, basándome un poco en algunas cosas que estuve leyendo, construyo una novela con este personaje que, gracias al contacto con los caballos, es capaz de trasladar la belleza que tiene en su interior, que la tiene, y se expresa a través de los propios animales, haciendo una cosa increíble, ¿no? Que es crear una raza, ayudar a crear una raza nueva, una raza para bailar, que coincide un poco en una época histórica en nuestra historia europea, que es la creación del arte ecuestre, cuando los caballos ya no solamente servían para ir a la guerra o para transportar, sino que de pronto hubo alguien que dijo, no, quiero que bailen los caballos, o que hagan cabriolas, o que caminen haciendo determinados movimientos, que es la equitación, pero sobre todo el arte ecuestre, ¿no? Y en ese periodo histórico es en el que se mueve entre Nápoles, Jerez de la Frontera, Jamaica, etcétera, o sea, también se va para América, y bueno, pues una historia muy, muy emocionante. Y ya está. Ya. Bueno, y luego hay más, pero ya ya está. No quiero decir que podemos seguir hablando, ¿no? Pero que ya termino con esas contestaciones, que me salen muy largas las contestaciones. Había otra pregunta por ahí. Sí. Yo te iba a contar una anécdota con relación al Sanador de Caballos, que ese chico que la dejó porque era un ladrillazo, pues a mí me pasó lo contrario, que yo cuando te da así viene un fin de semana largo y te da un poco de bajón porque estás abrumado por el trabajo, por lo que sea, digo, voy a buscarme un libro para expansionarme y recrearme. Pero claro, cuando un libro me gusta, no quiero que sea corto, quiero que me dure, quiero disfrutarlo. Y para mí pues, es una garantía que un libro sea largo. Entonces, cuando me fui a la librería, yo no te conocía ni conocía ningún libro tuyo, pero cayó en mis manos ese porque era muy gordo, y empecé a revisar un poco de qué iba, y tenía que ver con la Edad Media y con las culturas de nuestra que hubo en España en esa época, pues me atrajo, pero principalmente me atrajo que era un ladrillo muy gordo, que también tiene ventajas que son ladrillos. Y quería hacerte una pregunta que casi que la has contestado en tu intervención, que cuando haces novela histórica te documentas, ¿no? Te digo porque los que no somos historiadores y nos gusta la historia, pues nos da pereza leernos libros de historia, pero cuando leemos novela histórica, pues nos gustaría que fuera por lo menos bastante fiel a la realidad. En tu caso es así, ¿no? Sí, yo intento ser tremendamente escrupuloso con todo lo que tenga que ver con contenido histórico. Entonces, para alguna novela como es esta, aunque en el fondo dices, pues mira, si solamente vas a tratar 17 años de un momento histórico, ¿no? Es decir, cuestión de meterte en ese momento, no, sí. Pero claro, en esa época estás hablando de que tienes que tener concepto de dónde estaba el andaluz, hasta dónde llegaba, así por aquello de empezar, quién estaba al mando de Al-Ándalus, cuál era el califa, algo de la historia de ese personaje, con lo cual ya te vas metiendo a leer sobre ese personaje, y luego encima pues teníamos unos cuantos reyes en España. Pues estaba el rey de Castilla, el rey de Navarra, el rey de Aragón, y no solo los reyes, sino sus segundos, los alféreces reales, que tenían mucha importancia, ¿no? Entonces, bueno, pues de todos esos hay alguno que tuve que construir su historia porque no estaba escrita. O sea, yo no encontré ningún libro que recogiese, por ejemplo, la vida de Diego López de Haro, que era, digamos, como la segunda persona más importante para Alfonso VIII de Castilla, y tuve que ir pillando trozos de distintos libros y construyendo un poco su propia vida. Entonces, a eso a mí me viene bien, me lo paso muy bien, como digo, me ambienta, y eso lo que hago es masticarlo, para luego que salga un poco, pues digamos, como muy fácil. O sea, que cuando uno lo lee, tampoco eres consciente de que te estoy metiendo esa especie, no lección, porque no es una lección, pero ese trocito de historia te entra casi sin saberlo, ¿no? Tiene su parte muy bonita y muy positiva,
yo tengo el gran privilegio de trabajar en Castilla-León en un sentido. Y es que tiene un archivo increíble que es Simancas. El archivo histórico de Simancas, para quien ha recorrido la autovía que va desde la autovía de la carretera de Coruña hasta Valladolid, hay un pueblo pasas al lado, Simancas, hay un edificio espectacularmente bonito, una especie de castillo. Ese es el archivo histórico de Simancas. Y el archivo histórico, ahí está recogido toda la historia de los reyes hasta los reyes católicos, y un poquito después, ¿eh? No, un poco después también, ¿no? Está Carlos V y tal, está toda la documentación. Entonces, entrar en ese castillo para buscar documentos es ya de por sí una experiencia preciosa, porque te metes en una sala y te presentan unos manuscritos, tienes que ir con guantes, que están firmados por Carlos V, y estás leyéndolo así en viva, ¿no? Y en un sitio de piedra, todo granito y con vigas de madera, espectacular. Bueno, pues yo se lo disfruto muchísimo, pero no solamente eso. Para esta novela tuve la oportunidad también de conocer otro archivo. Este es un archivo espectacular que está en Sanlúcar de Barrameda, que es el archivo de la casa de los duques de Medina Sidonia. La duquesa de Medina Sidonia, si os acordáis de ella, que se murió hace unos años, se llamaba la duquesa Roja, porque era progresista, era muy progresista, ¿no? En época de Franco y tal, fue muy revolucionaria. Y ella tenía la herencia de todo lo que era el archivo de toda la casa de Medina Sidonia. La casa de Medina Sidonia era anterior a los duques de Alba, era la casa de los nobles más importantes que estuvieron en España hasta que aparecieron los duques de Alba. Bueno, el archivo de la casa de Medina Sidonia está en el palacio, es privado, pero está reconocido como el archivo en manos privadas más grande de toda Europa. Tiene 3 millones de legajos. Tiene cartas de Colón, cartas de todos los reyes, tiene de todo, una pasada. Tiene libros impresionantes, y ahí pude también meterme a buscar determinadas cosas que luego aparecen ahí. El tercer sitio que busqué, aparte de otros muchos libros, ¿no? El archivo de la Casa de Alba. También necesitaba saber unos datos de los duques de Alba y me metí, sobre todo en temas de caballos. Y me metí, bueno, pedí permiso, me lo aceptaron y entré en el Palacio de los Duques de Alba de Madrid, el Palacio de Liria, que solamente esa experiencia ya merece la pena, porque tú entras, está en la calle Princesa, al lado de la Plaza de España, muy cerquita. Es un palacio espectacular, pero es como si diciendo, o sea, ¿estoy en Madrid o dónde estoy? Porque de pronto pasas una verja, vas caminando por un caminito y tal de tierra, y hay un palacio brutal, te abren una puerta, te metes dentro, claro, son los duques de Alba. Entonces, bueno, para que se hagáis una idea, el palacio actual, ese, porque tienen varios, pero ese de Madrid, es donde está la biblioteca, el fondo más grande de la biblioteca de los duques de Alba y el archivo histórico. Lo que pasa es que tienen muy poco. A mí me dijeron que, bueno, tienen 3 personas trabajando en el archivo a diario, o sea que fijaros lo que puede haber ahí detrás. Pero sin embargo solo queda el 15% de lo que tenían antes de la guerra civil, porque en la guerra civil se quemó, bueno, entraron no sé qué y quemaron la biblioteca y se quemó el archivo. Y solo quedó un 10% de la biblioteca original y un 15% del archivo. Bueno, pues con ese 15% hay 3 personas trabajando. Bueno, pues es otra de las grandes experiencias cuando de pronto pides unos documentos y dicen, bueno, pues te lo puedes llevar y para leerlos vete al Salón Verde. Me llevan al Salón Verde y estás en un salón tú solo, enorme, en una mesa espectacular, y detrás tienes un Goya, allí hay un Velázquez, o sea, en ese plan, ¿no? Que pone uno que solamente, o sea, yo los documentos creo casi que ni los miré. Estuve cotorreando por ahí por todo lo que podía, porque, joder, tiene como un poco, no sé, ¿no? Estás ahí viviendo una experiencia muy sorprendente, ¿no? Muy exclusiva, ¿no? Y bueno, pues con todo ese conjunto de cosas, pues uno va tomando muchas notas, intentando acordarse, bueno, más que no acordarse, pues apuntando referencias históricas, cosas que has leído en un libro, dónde están, para luego buscarlas más adelante, y construyes toda una novela como es esa. O sea, lleva tiempo, pero a mí me gusta aprender de historia también, entonces no me cuesta tanto. Muy bien. ¿Alguna pregunta de momento? ¿Y las ventanas? Las ventanas del cielo no he contado nada, de verdad. Bueno, pues la penúltima, hasta la que acabo de escribir, la penúltima novela se llama Las ventanas del cielo, que tiene que ver, lógicamente, en la portada está por ahí, ¿no? ¿Dónde está? Ahí. Esa portada lo dice todo. Esa portada en concreto es la Catedral de León, el ábside de la Catedral de León.
Realmente luego en la novela no aparece nada de la Catedral de León, pero es mi forma de homenaje a la catedral española, que tiene un conjunto de vidrieras, el conjunto de vidrieras más espectaculares que tenemos en España, que están en León. Y además no digo que sean más espectaculares, sino que además son las que se conservan mejor, y hay una gran cantidad de esas vidrieras que son de la época en que se construyó la catedral y de la primera época que se pusieron las vidrieras. Es decir, que se han mantenido. Por tanto, la novela tiene que ver con el mundo de la vidriera, de cómo esos maestros vidrieros fueron capaces de trasladar en vidrio lo que era realmente todo un concepto artístico, ¿no? A ver, yo me he preguntado una cosa, a mí me pasó varias cosas en mi vida, y pues, os explico un poco por qué llegué a hacer esta novela. Cuando tenía 24 años, yo estaba trabajando, después de Asturias, me fui a Navarra, y allí viví entre Navarra y el País Vasco unos años también. Y en esa época, con unos compañeros subimos a París. Y, bueno, para una feria que había, ganadera y tal. Y, bueno, estando en París, pues lógicamente haces turismo, ¿no? Entonces estuvimos en Notre Dame, famoso, y en la misma isla de la Cité, donde está Notre Dame, hay otra iglesia muy pequeñita que se llama la Santa Capilla, la Sainte-Chapelle. La Sainte-Chapelle, no os lo puedo describir, pero en la novela sí se describe. Es una barbaridad. O sea, es el conjunto más espectacular de vidrieras que existe en una iglesia. ¿Por qué lo digo? Pues porque cuando entras por primera vez es una capilla, por tanto no es muy grande, pero tiene una característica, es que las vidrieras prácticamente llegan casi hasta el suelo. O sea, tú entras y es todo vidrio, o sea, con un rosetón detrás, pero luego desde que arrancan aquí hasta que cierran en el ábside, todos son vidrieras hasta arriba, hasta el techo. Nosotros nos tocó un día espléndido de luz y por tanto cuando nos metimos ahí dentro te quedas como diciendo, joder, porque es que el aire estaba teñido de colores, o sea, y había rayos de luz coloreando el suelo, o sea, una barbaridad. A mí eso me dejó muy impactado, esa iglesia. La segunda iglesia gótica, entre la segunda y la tercera, levantada en Europa. Además que tiene sus curiosidades. Esa es una iglesia que la construyó el rey francés Luis IX o Luis IX, que estaba casado con una infanta de Castilla, con Blanca de Castilla. Y esta mujer, y en esa iglesia, si tenéis la oportunidad de ir a París, por favor no dejéis de ir a la Santa Capilla, Sainte-Chapelle, porque os vais a quedar impresionados y os llamará la atención que en todo el recorrido de toda la capilla vais a ver columnas y un montón de símbolos en los que están las flores de lis en amarillo con fondo azul, y la columna siguiente es Castilla, o sea, rojo con el castillo amarillo, ¿eh? O sea que está presente Castilla allí, o bueno, lo que era la Castilla de esa época, en toda la iglesia. Pero luego, vamos, las vidrieras son una locura. Y fue el segundo templo gótico que se construyó en Europa. O sea que merece la pena. Y bueno, entonces eso me impactó. Luego, por mi trabajo, he ido muchas veces a León y a Burgos. En la zona de Castilla, como es normal, ahí se pusieron, bueno, como es normal no, pero que fueron uno de los primeros lugares donde se levantaron catedrales góticas en España, tanto León como Burgos, y bueno, y más hay muchas más, pero bueno, pero a mí me encantaban, y entonces me empezó a gustar el mundo de la vidriera, y siempre que entraba las miraba, pero decía, joder, ¿y esto por qué nadie conoce a los autores de estas vidrieras? O sea, yo no era capaz, cuando empecé a meterme un poco más de lleno, en saber un solo autor. O sea, podemos tener nombres de pintores a barullo y de escultores conocidos, o de arquitectos incluso, pero y los que hicieron las vidrieras, ¿quiénes eran? ¿Cómo se llamaban? Nadie sabe nada. Decía, no puede ser, tiene que haber alguna razón, o es que no es arte esto, ¿no? Entonces empecé a buscar, a investigar, a mirar, a leer, y di con una persona que es un amigo mío en este momento, que se llama Luis García Zurdo. Luis García Zurdo es un leonés, es el maestro vidriero más importante que tenemos en España, de vidriera medieval es un especialista. En León le conocen como el guardián de las vidrieras de la Catedral de León, que es un título muy bonito. A mí me valía, que le dije que igual lo usaba como un título de novela en vez del otro, ¿no? Porque era como muy chulo, ¿no? El guardián de las vidrieras. Bueno, pues él está muy involucrado, lógicamente, con ese mundo de las vidrieras, y él me sirvió. Acudí a hablar con él muchas ocasiones. Tiene una casa preciosa en León, en un pueblo muy pequeñito, donde tiene un taller de vidrieras que todavía sigue activo.
Y bueno, pues una cosa es que tú leas un montón de cosas en un libro, en tratados y ensayos sobre cómo conseguían hacer piezas de vidrio de 1,5 milímetros de grosor, porque las vidrieras que veis ahí arriba colgadas en las... Esto tienen 1,5 milímetros de grosor, o sea, son así, son finísimas, ¿no? Entonces, a ver, decir, ¿cómo podían hacer eso en plano, con colores, pintarlas, dibujarlas, cocerlas, meterlas? Tiene un montón de complicaciones. Y este hombre me ayudó mucho en este mundo. Y esta es una novela que simboliza lo que es la construcción de unos personajes determinados, bueno, una construcción, no, unos personajes determinados que se meten en este mundo de la vidriera unido con las ovejas. Y diréis, pues, ¿qué tiene que ver las ovejas y la venta de lana con la vidriera? Pues mucho. Porque en el concreto en este periodo que trata la novela, que es el siglo XV, finales del siglo XV, la reina Isabel de Castilla promociona o acaba de pagar y financiar una obra muy concreta que hay en Burgos, que es la Cartuja, la iglesia de la Cartuja de Miraflores. La Cartuja de Miraflores está muy pegado a la ciudad de Burgos, a 7-8 kilómetros. Pero la Cartuja tiene una cartuja con monjes cartujos, pero tiene una iglesia que fue obra de la reina Isabel. ¿Y qué quiso hacer? ¿Por qué quiso hacer esa iglesia? Pues porque quiso enterrar a sus padres allí. De hecho, están enterrados los padres de la reina Isabel, Juan II de Castillo y Blanca de Portugal, están enterrados allí. Y, por cierto, en un mausoleo espectacularmente hermoso. O sea, es una preciosidad donde están, ¿no? Es una obra escultural increíble. Y entonces se enteró que en Flandes, donde vendíamos la lana, los españoles, donde teníamos el gran negocio de la venta de lana de oveja merina, en Flandes había un autor, un maestro vidriero, que estaba empezando a hacer un estilo de vidriera muy diferente a las que se habían conocido en las primeras catedrales góticas, por ejemplo, la de León o Burgos, que estamos hablando del siglo, o sea, de 1200 y pico, y encarga a un mercader de lanas muy conocido de la época, que era de Burgos. Era un Amancio Ortega de ese momento, no lo digo de verdad, porque cuando he estudiado su historia, era un tío, estamos hablando de 1470, pero este hombre tenía delegaciones comerciales en Burgos, por supuesto, pero también en Lombardía, o sea, en el norte de Italia, en Flandes, en Amberes, Francia, Inglaterra, y se movía por todos los sitios, estaba forrado. Bueno, pues a este le encarga, a este mercader de lanas, que quiere hacer unas vidrieras especiales para esta iglesia. Y esa iglesia las encarga, las hacen, las realizan, y están ahora allí. Y os lo digo porque además, desde el punto de vista turístico, es el conjunto de vidriera flamenca, primer conjunto que hubo en España de vidriera flamenca, y es el que mejor se conserva de toda Europa. O sea, los flamencos, y bueno, en Flandes y en Holanda y Bélgica y tal, cuando quieren descubrir la obra de sus propios autores, tienen que venirse a verlo allí, porque a ellos la mayor parte se les estropeó un poquito por la Segunda Guerra Mundial. O sea, imaginaros que con la Segunda Guerra Mundial casi todos los templos que existieron en Europa, por una razón o por otra, con los bombardeos, las vidrieras se fueron todas al garete. Y lo que queda muy bien conservado y único, y en conjunto total, no se ha estropeado ninguna y están perfectamente conservadas, son las de Burgos. Y entonces todo eso es lo que enlaza en la novela, Es la historia de la lana, cómo se vincula, porque se vincula con más razones, con el mundo de la vidriera medieval. Vaya rollo se metió. Interesante, muy interesante. Entonces lo de Notre Dame últimamente, bueno, aquello ya es un trauma. Hombre, sí, da mucha pena, ¿no? Hombre, lo que Notre Dame, para los que... Es que es un templo que es patrimonio de la humanidad, o sea, no es solamente francés, es lo más bonito que hay como catedral, ¿no? Y tiene un conjunto de vidrieras muy interesante, pero no son las mejores. O sea, las mejores vidrieras que hay en París están en la Santa Capilla, en Saint-Chapelle, que está muy cerca de Notre Dame, está a unos pasos, y en otra iglesia que no está en las guías turísticas, que es la primera iglesia gótica que se levantó en el mundo, que es la Abadía de Saint-Denis. Saint-Denis es un barrio de París, pero es un barrio que hoy por hoy es un poco problemático porque es muy delicado, ¿no? En cuanto a... es la zona donde están... bueno, digamos, no digo yihadista porque no se puede decir así, pero que donde hay más conflictos interraciales están allí.
y es un barrio muy difícil de manejarse, pero la iglesia más bonita a mí me parece que es fantástica. Tiene un conjunto de vidrieras que se parecen mucho a las de León. De hecho, el constructor de Saint-Denis, hay uno de los constructores de Saint-Denis, porque sabéis que estas obras eran muy largas, ¿no?, en el tiempo, coincide también con el de León y se parece mucho a León en muchas cosas. Y tiene un conjunto de vidrieras único, muy bonito. Pero Notre Dame, lógicamente, pues es horripilante. O sea, pues parece ser que no se han estropeado mucho. Pero yo estoy seguro que sí que se habrán estropeado un poco. Lo digo por dos razones. Porque las vidrieras, sabéis que están unidas unas con otras a través de plomo. Y el plomo a temperaturas muy bajas, o sea, con muy poca temperatura se funde, ¿no? Entonces, con lo cual me imagino que algún daño han tenido que tener seguro. Pero bueno, se pueden restaurar. Te voy a hacer una pregunta un poco probablemente comprometida. ¿Qué nos puede contar? ¿Qué nos puede adelantar de hasta qué punto? Si nos puede contar algo de eso que se está cociendo y que... Vale, a ver qué cuento yo. Es una novela actual. Se va a mover prácticamente casi todo en África y en un lugar que para mí es uno de los lugares más espectaculares que tenemos en el mundo y que tenemos que conservar, que es el Congo. O sea, la novela se mueve por el río Congo, en la República Democrática del Congo, y tiene como protagonistas principales animales a los chimpancés, esas grandes reservas que hay ahora mismo, refugios, en los que recogen chimpancés, crías de chimpancés huérfanos, porque matan a sus madres, a sus padres para comerciar con carne, lo que fuera. Y entonces, bueno, los protagonistas van a moverse por ese mundo de la rehabilitación de esos chimpancés que luego son reinstalados en la selva. Bueno, pues no sé si es un buen momento, ¿no?, para empezar un poco a concluir, si Sí, parece bien, Gonzalo. Cuando queráis. Pero aprovechando, como decía, ¿no?, de que hay niños en la sala, como dicen, ¿no? Hay algo que me encantó cuando escuché la entrevista que te hicieron en Radio Abraham, cuando hablabas de que habías crecido y que te habías criado en un entorno familiar donde tus padres no los recordaban siempre con un libro en la mano, ¿no? Y ante todo este problema toda esta cuestión que a veces sale, de que cada vez se lee menos y que, bueno, va un sube y baja sobre el hambre literario de leer que tenemos las personas, ¿qué nos puedes contar? ¿Qué nos puedes recomendar? ¿Qué consejo, de verdad, te lo pido con toda humildad, ¿no?, que nos puedes dar y que sirva para todo, de todas las edades que hay aquí? Vale. Bueno, el único consejo que puedo dar es un poco mi propia experiencia y la que he vivido yo con mis padres y la que he intentado trasladar también a mis hijos. Dices bien, yo lo recuerdo siempre a los dos, casi siempre con un libro en las manos, y eso no significaba solamente que ya daban un ejemplo, que yo creo que es importante, sino que también orientaban lo que creían que podía hacerte interesante a ti, ¿no? O qué lecturas podían ser interesantes. Yo empecé a amar los libros, he leído mucho, pero empezaron a gustarme muchísimo libros, pues que depende de cada uno, ¿no? Unos fueron los de Julio Verne, otros los de Enid Blyton, de La Aventura, o de Guillermo, que yo tenía, por ejemplo, unos libros rojos que eran de Guillermo el Travieso, que, no sé, me gustaron mucho cuando empecé a leerlos, era de travesuras, hablaba cosas para niños, ¿no? Era un niño travieso, pues ¿qué más te puede gustar cuando eres niño que leer cosas de este estilo? Luego, pues ha habido muchos libros que me encantaron. Me acuerdo muy poco después que cayó en mis manos una historia del Dalai Lama que se llama El Tercer Ojo. Yo no sé si os acordáis de ese libro. Sí, Tepla Samrampa, me parece que se llama, ¿no? Que ya me pareció fascinante también. A ver, yo creo que lo único para poner un hábito bueno de lectura hay que programarlo, hay que hacerlo de forma deliberada, porque yo creo que en este momento tenemos todos, tenemos tal cantidad de recursos para robarnos tiempo que es, como no te lo plantees, de verdad dejar un rato determinado al día o a la semana, me da igual, pero algún tiempo para poder leer, pues la cosa va mal, porque entre series, móviles, WhatsApp y no sé qué, es como que te queda poco tiempo luego para poder coger un libro. Por tanto, yo os diría elegir un momento determinado, para ellos también.
Y desde luego, pues es que además asesoraros con un buen librero. O sea, aquí tenéis uno. Él os puede contar según las edades qué tipo de libro le encaja más, aparte de lo que vosotros ya podáis saber de lo que habéis leído, ¿no? Pero qué libro puede encajarle más, que le pueda gustar más. Porque estoy seguro que cualquier niño, cuando lean una historia, como el pequeño Nicolás, que ahora me acuerdo también, que a mí me parecían divertidísimos, es que es lo que necesita. Simplemente que sea una historia que le enganche, que le guste, que se divierta tanto, que al final se acabe ese libro, le apetezca terminarlo pronto para leer otra cosa distinta. Entonces, eso hay que ir alimentándolo. Y ventajas que va a tener eso, pues yo creo que son muchísimas. Primero, que te va a dar la libertad de opinar, de opinión. Yo creo que cuando uno lee mucho es capaz de poder juzgar si lo que te están contando es verdad o no. Tienes capacidad de pensamiento, de análisis, de haber leído muchas cosas, de haber interpretado vidas de gente muy distinta, de cómo reaccionan ante una cosa a otra, y todo eso te deja un pozo. Yo creo que somos más libres como personas cuando hemos leído mucho, y si no, somos totalmente peones de los que nos quieren manejar hacia un lado o hacia otro. Y yo creo que como un pilar de la educación de un niño es que formemos personas que sean dueñas de sus actos y que sean libres, pues yo creo que el libro es una buena herramienta, no la única, pero es una buena herramienta para conseguirlo. Muy bien, muchísimas gracias, Gonzalo. Antes de despedirnos, ¿alguien quiere hacer algún tipo de comentario, aprovechando que tenemos a Gonzalo aquí? Muy bien. Pues no quería cerrar esta, para mí, entrañable y cortísima que se me ha hecho presentación de Gonzalo, sin agradecer a Javi y a la librería Victorio Lucas el hecho de que el esfuerzo y las ganas para poder organizar eventos de esta talla, ¿no? Creo que hay que decirlo, sé que a Javi no le va a decir en pizca de gracia que lo diga, pero Javi, lo siento un montón, y si me quieres llamar otra vez no me llames, pero creo que hay que dar un fuerte abrazo y aparte aplauso a Javi por ese gran esfuerzo que hace cada día abriendo la persiana de una librería que cada vez son menos. Muchísimas gracias, Javi. Muy bien. ¿Queréis que cuente una anécdota final? O sea, para demostrar que los escritores somos gente de carne y hueso normal y corrientita, que no vamos flotando así por encima del suelo y estamos como gente etérea, así, ¿no? Bueno, voy a poner un ejemplo concreto. Estaba yo terminando El sanador de caballos en mi casa. Cuando escribo, tengo esa novela en concreto estaba escribiendo en el salón de mi casa, y me acuerdo que el capítulo final, es un capítulo en el que sale la batalla de las Navas de Tolosa. La batalla de las Navas de Tolosa, para quien no se acuerde mucho de lo que era, pues estamos hablando de que se enfrentaron los tres reyes de Castilla, los tres reyes cristianos, el de Aragón, el de Navarra y el de Castilla, frente al Miramamolín, que era el califa almohade, con todas las tropas que había traído también desde el norte de África, árabes de Arabia, egipcios, etcétera. Bueno, en la batalla donde se estableció en la nava, ¿no?, de donde ahora está Santa Elena, el pueblo de Santa Elena. Bueno, pues en esa nava se juntaron alrededor, los cálculos son bastante aproximados, se juntaron alrededor de 40.000 caballos, o sea, 20.000 en cada bando. Eso, haceros una idea que pueden ser entre luego soldados, tropa, los peones, los no sé cuánto, pues unas 80.000 a 90.000 personas en 1212, ¿eh? Tres reyes, los templarios, estaban los calatravos, los de la Orden de Santiago, tropas que se llamaban tropas concejiles, que bueno, tropas de los pueblos, ¿no?, que mandaban a la guerra a determinadas personas, ¿no?, de los pueblos, era su contribución también al rey. Bueno, pues todo eso, imaginaros lo que se juntan. Y bueno, entonces yo empiezo a escribir la batalla con un rey, tal, los estandartes, todo esto, empiezan a saltar los caballos, y yo estaba allí con una concentración espectacular, un sábado por la tarde, en mi salón, con unos casquitos, porque luego la vida iba por allí, pero yo no me enteraba. Entonces, tiqui, 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 momento en el cual de pronto noto así un golpecito, y era mi mujer. Y entonces me quito los cascos y dice: Gonzalo, te recuerdo que tenemos que ir a Mercadona. Y digo, ¿cómo? Si no he terminado, o sea, pero si Alfonso VIII de Castilla está aquí, coño, en este momento que ha metido presión a los caballos y que vamos a por el otro y tal, pues oye, tienes que cierras el ordenador y te vas a comprar lechugas, o sea que, pues ¿qué vas a hacer, no? O sea, por eso.
Bueno, la vida es así. Pues muchísimas gracias. No, hombre, Ha sido un placer conocerte. de verdad. Igualmente.